Crímenes que superan la ficción y que han conmocionado a la República Dominicana. ¿Qué tal? Yo soy Indira Navarro y esto es Enigmas Investigación Periodística. En los últimos años se han registrado en el país casos cada vez más horrorosos y perturbadores que han estremecido a la población. La frialdad con la que se ejecutaron algunos de estos hechos sangrientos motiva una reflexión social. ¿Hay una crisis de violencia? Hoy abordamos este enigma. Fue el asesinato atroz de la última década del siglo XX en la capital dominicana. El niño José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, fue encontrado muerto dentro de un arroyo en la comunidad de Pedrobrán el 4 de mayo de 1996. Estaba atado de pies y manos, con 34 puñaladas en su cuerpo. José Rafael fue víctima de un engaño por un familiar que lo llevó a una emboscada mortal. Y no quisiéramos jamás, y se lo pedimos mucho al Señor, que le pase a nadie, este dolor tan grande que nosotros hemos pasado. Lleno de clavarle todas esas estocadas en la espalda. El menor fue asesinado por su primo hermano José Redondo Aybar y Juan Manuel Moliner Rodríguez, quienes para la época tenían 19 y 18 años respectivamente. Dijo que él no lo quería hacer, pero que tenía que hacerlo. El niño en ningún momento sabía lo que estaba pasando y por lo tanto accedió completamente y no se opuso. Parqueamos al lado de un arroyo y abrimos el baúl. Habiendo abierto el baúl, no lo pensamos más y procedimos a matarlo. El crimen consternó a la sociedad. Se trataba de uno de los casos más trágicos que había sufrido el país, hasta el punto de ser llamado el caso del siglo. 28 años después, el suceso sigue en la memoria de los dominicanos y con el principal verdugo en la cárcel, cumpliendo la pena máxima de 30 años de prisión hasta el 2026, fecha en que saldrá en libertad. Detrás de cada caso de atrocidad hay una realidad atroz y nunca se llegó a saber cuál era la realidad atroz que había alrededor de ese caso. Y detrás de los autores. De todo, de los autores y de la víctima. Acuérdate que las cosas tienen siempre dos caras. La ciencia no es bonita cuando entra en ese tipo de casos. O sea, ¿qué llevó al grado de desesperación a esos dos jóvenes de realizar uno de los actos más atroces que ha habido en la historia de la República Dominicana? El psiquiatra siempre busca la pregunta que no se contesta. El psiquiatra busca siempre el otro lado de la moneda, como decía Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Entonces, la forma en que se manejó ese caso fue horriblemente negligente. Los psiquiatras que participaron en esa causa hasta lloraron en medio del juzgado, ¿no? Del juicio. No hubo absolutamente ningún tipo de informe verdaderamente forénsico, a excepción de creo que el informe que hizo el psicoanalista de un test de Rorschach que se hizo, pero estábamos en pañales en aquella época. Emily Peguero tenía 16 años y 5 meses de embarazo cuando fue asesinada en 2017. El cuerpo fue encontrado dentro de un saco en una maleta, luego de varios días de haber sido reportada como desaparecida. Su novio Marlon Martínez y la madre de este fueron condenados tras comprobarse que a la joven le indujeron un aborto y la mataron con un objeto contundente. Hay una dinámica bien compleja sobre el tema de la intensidad de la violencia, porque hay violencias, pero también hay niveles con los cuales se ejecuta una acción violenta. En este caso ya hablamos de criminalidad. O sea, cuando se ejecuta un acto criminal con tanta hazaña, lo primero que uno sospecha es que hay una conjunción de diferentes factores. En primer lugar, hablamos de la posibilidad de una patología mental que se llama psicopatía. Porque las personas que tienen psicopatía
No hablo en este caso de psicosis, que ya es otro tipo de enfermedad. El asesinato de una madre y sus 3 hijos de 10, 9 y 6 años impactó a la nación. Me duele mucho cómo se llevaron la vida de ella. Los cadáveres en descomposición de Reina Encarnación y sus hijos Emily, Daniela, Rajamín y Ángela permanecieron encerrados durante 5 días en esta casa. El hedor que salía de la residencia despertó las sospechas de los vecinos, que dieron la voz de alerta a las autoridades, encontrando una escena espeluznante, hasta el punto que calificaron el crimen como el peor en su historia en 2018. Y si hubiera sufrido del corazón, me muero. Porque no esperaba cosas así. El autor de tanta crueldad era la pareja y padrastro de las víctimas, Víctor Alexander Portorreal, conocido como Chamán Chakra, de 30 años, quien tras cometer el hecho se fue a la playa con una amiga e hizo toda una rutina de actividades sin mostrar indicios de lo que había hecho. En aquel momento, el Ministerio Público dijo: él es un criminal atroz, sencillamente es con condiciones de criminales especiales, pero él no es una persona demente. En 2021, un joven de 24 años mató al adolescente Génesis Arias de 15 años, quien fue encontrada descuartizada dentro de un tanque en el sótano de una casa. Son casos completamente individuales. No podemos connotar o darle una connotación de dominicano a las personas que hacen esas cosas. La macabra confesión de un hombre en 2022 destapó una caja de Pandoras y el temor de una familia. Naider Dadu, conocida como Jaylin, de 17 años, llevaba un mes desaparecida, hasta que el vecino de la familia de la víctima, Juan Félix, alias Caputo, reveló que la secuestró, desmembró y enterró su cuerpo. Meses después, Jesús Cuevas fue hallado en un contenedor tapado con bolsas de plástico y cinta adhesiva. Era una escena escalofriante sacada de una serie de terror, pero en la cual su protagonista era Francisco García, mejor conocido como Anthony, un ex compañero de trabajo de la víctima. La psicopatía per se es una condición que anula por completo la empatía, la sensibilidad por el otro, la capacidad de uno sentir que ese otro que sufre es un ser humano y así como ese sufre, puedo sufrir yo. Y estas personas definitivamente hacen cualquier cosa, primero para borrar evidencias, aunque borrar evidencias implique borrar de la faz de la tierra ya una persona convertida en cadáver de esta forma como tú lo describes, y también auspiciar toda una parafernalia y ritual de sufrimiento y de dolor previo a la ejecución. Eso no es desde ahora. Yo lo que pienso es que la sociedad está reaccionando ahora. Y está reaccionando ahora por el tema ya de las redes sociales, de los medios en sentido general. Entre estos matorrales estaban ocultos los restos de Eduarda Díaz, quien tenía 5 meses de embarazo. Su cuerpo fue lanzado en pedazos en bolsas de plástico por su expareja. Y en 2024, una madre decapitó a su hija. Son estos algunos de los casos violentos y de horror que han superado la ficción en la República Dominicana. La vida se hace más detallista. Hace 80 años tu abuelito se volvía loco con verle el tobillo a tu abuela. Ahora hay pornografía. Ahora el niño ve lo que quiere. O sea, todo ahora es en exceso. Todo es más fuerte. Se fue el eros, se fue el amor y lo que existe es la pornografía. La falta de empatía entre los seres humanos, producto de este señor, nos está llevando que cada día los crímenes pudieran ser más violentos, más llamativos, porque cada día perdemos la capacidad de azorarnos.
Cada día tiene que ser algo más fuerte que lo otro. Pero eso no implica que el mundo y la sociedad esté peor que hace 1000 años. Héctor Guerrero Heredia es psiquiatra. Hace 1000 años se vivía la cultura de la muerte. ¿Tú sabes lo que hacían los parisinos en la época de la Ilustración? ¿Cuál era el entretenimiento de los niños en París? Ir a la plaza pública a ver a la gente cortarle la cabeza. Entonces, la cultura de la violencia ha disminuido en más de un 90% en este mundo moderno. Lo que vemos son casos aislados de una violencia espectacular, porque vivimos en una sociedad del espectáculo, como decía Guy Debord. Y ya no solamente del espectáculo, estamos viviendo una sociedad del escándalo. Después del espectáculo que viene es el escándalo. Y eso también levanta un morbo. Y ese morbo en una persona vulnerable puede traer lo que conocemos en psicología el efecto llamada. Por eso tú has visto que hay una tendencia a que tan pronto se da a conocer un caso de este tipo, a los 2 o 3 días pasa uno parecido. Y luego como que se aquieta, se calma. Pero como te reitero, no es un asunto de ahora. De hecho, en los años 70 es reconocida como la década de los llamados criminales en series. Y ahí en Estados Unidos identificaron, bueno, decenas de estos tipos de personas. Por suerte para nosotros, un país como el nuestro, no teníamos en esa década la visibilidad pública de esos hechos que tenemos hoy. Ahora, cuando hay hechos de esa naturaleza... El psicólogo Luis Vergés sostiene que el contenido violento y profuso en redes sociales ha servido de combustible para encender la furia en algunas personas. Ahora hay acceso a estas nuevas redes donde están exhibiendo sin ningún tipo de pudor películas que recrean incluso las hazañas criminales de esas personas. La tenemos en los streaming de hoy. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? Que una persona que ya tiene la motivación hacia el crimen, la propensión por todas las teorías que han explicado la criminalidad, pues cuando llega a este punto, si es ayudado por un modelo social que le da la pauta de cómo hacerlo, pues sin duda alguna que lo va a ejecutar de la peor manera. Aún así, los niveles de brutalidad en la ejecución de los crímenes no ha aumentado, según el psiquiatra Guerrero Heredia. No es que haya actos más brutales que antes, pero en la época de la Trinitaria un haitiano le volaba la cabeza a cualquier dominicano que se pudiera. O sea, la criminalidad antes era mucho mayor que la de ahora. En los años, ¿tú no te acuerdas que a Sánchez lo fusiló un grupo y a Pedro Santana lo fusiló otro y mataban a todos los presidentes? Estamos viviendo en una época de paz. Una época de paz dentro de 11 millones de habitantes, donde todo se graba. Pero esta es la época más pacífica que ha tenido la historia de la República Dominicana. Enigmas con Indira Navarro, descubriendo la verdad. La viralidad de los casos en los últimos tiempos, según los expertos en la conducta, ha creado una falsa percepción de sociedad violenta en el país. La República Dominicana, del punto de vista de delincuencia o de corrupción, nosotros no estamos en los primeros lugares. No quieras tú vivir en un país donde se secuestra, se mata, que haya maras realmente. O sea, vamos a tomar los casos con pinzas. Lo que sí existe en este momento es una infocracia. Con un celular en la mano deshumaniza al individuo. Y eso es lo que estamos viendo. Caso de deshumanización mundial a través de la pantallización del mundo. Ya nosotros no somos personas con contenido, con discurso, sino somos gente con emoción. Lo que queremos es una emoción. Lo que buscamos es el like. Pero fíjate que la mayoría de los noticieros tradicionales de los canales, 9, 11, 7, todos los canales, ya tienen que utilizar los recursos del Instagram y los videitos, porque si no se quedan atrás. Entonces, estamos llegando a un punto, y eso sí es algo mundial, el posmodernismo nos está atrapando en un libertinaje
Un estudio que hicieron en los Estados Unidos, donde planteaban que del 100% de todas las películas que hay disponibles, en el 75% se cometía un crimen. Y quien cometía el crimen era el que definía al otro como el malo. Y al final el que cometía el crimen era aplaudido como el héroe. ¿Qué te quiere decir eso? Bueno, tenemos una simbología violenta que se está manifestando a través de las redes, a través de los medios de comunicación tradicional, desde la familia, desde los intercambios ciudadanos, cívicos en la sociedad, en las mismas escuelas con el tema del bullying. Y como decía una escritora muy famosa, apellido Gabalda, quien controla el símbolo controla a la gente. Lamentablemente la simbología violenta nos sigue controlando. ¿Se hace o se nace criminal? No, es una combinación bien compleja. De hecho, las teorías actuales están apuntando más a los defectos que se van encontrando los seres humanos, van construyendo en el camino de su desarrollo. La criminalidad se ve más como una deficiencia que se va generando, primero por las disfunciones que se dan en los vínculos primarios con los seres que te cuidan, en este caso los padres. De hecho, cuando se hacen los estudios de estas personas, encuentran familias muy disfuncionales de base en la formación y el desarrollo de estas personas. Encuentran también unas vidas donde necesidades que son fundamentales para que estas personas puedan vincularse a formas de socialización saludable, basada en el afecto, el buen trato, también les han sido negadas a estas personas. Entonces, se inclina más hacia el que se hace. El hombre es un lobo con el hombre, decía Hobbes, y Jacques Rousseau decía que la sociedad hace al individuo. Cojamos de los dos. Se nace con particularidades y la sociedad acaba de darte el golpe final. En este momento diríamos que el problema es la sociedad permisiva, la sociedad digital, está permitiendo que esas personas con esa susceptibilidad se expongan más a los medios. Hay personas que son más influenciables que otras, hay personas que son más excitables que otras, que tienden más a buscar eso que nosotros llamamos la gratificación inmediata, que es esa idea de conseguirlo y conseguirlo ya. Y satisfacerlo ya. Y si estoy enojado, pues entonces yo tengo que explotar ya. Entonces esa tendencia a la impulsividad, pues sí se ha planteado que pudiera tener una combinación biopsicosocial. O sea, no podemos ya dividir al ser humano en que por un lado está lo genético, por otro lado está lo social y por otro lo cultural o lo espiritual. No, eso va funcionando en una línea de tiempo que nosotros le llamamos el desarrollo psicosocial. Y el producto será o un desarrollo psicosocial saludable o un desarrollo psicosocial no saludable. No obstante, se puede construir un perfil sociópata de acuerdo con los especialistas. No hay duda que la desensibilización mental a las cosas negativas puede producir cosas más negativas. Por supuesto que sí. La normatización de lo malo, la normatización de la corrupción, la normatización de la delincuencia, claro que va a producir más delincuencia en sujetos susceptibles. Y ahí sí entra la teoría del doble hit. Personas susceptibles con toda la información en un celular hacen lo que se llama un acting out. Vergés sostiene que desde la niñez se pueden mostrar signos de un trastorno social. Tú puedes comenzar a observar a temprana edad, antes de los 10 años, niños que ya muestran propensión a dañar a otros, niños que disfrutan el dañar a otros. Incluso tú lo ves con el comportamiento con los animales. La forma como maltratan a un animal, la forma como despellejan a una especie determinada. Entonces ya eso, si bien es cierto, no te da a ti una base para uno decir, porque eso ocurrió 1 o 2 veces, vamos a concluir que ya eso está presente.
pero sí hay una frecuencia, hay una duración, hay un criterio de intensidad, niños y niñas que observan cómo el hecho de dañar a otros les hace sentir bien, cómo tienen como una carga de enojo interior que la desplazan a manera de agresión hacia los demás. Si nosotros no nos damos cuenta a tiempo, estas tendencias se van a ir consolidando en el tiempo. Y ya cuando se llega a la adolescencia, a partir de los 18 años, es que normalmente se definen los diagnósticos ya que van a acompañar a esta persona a lo largo de sus vidas. Buscar ayuda profesional a tiempo será la clave. Es tan importante intervenir desde temprana edad, porque en esa línea de tiempo que significa el desarrollo de un ser humano, si no interrumpimos esos tipos de relaciones basados en el desorden de conducta, lo ves también en lo académico, que no hay una motivación por desarrollar, por aprender, hay una tendencia a desobedecerlo todo, a mentir. Esas son señales que nosotros tenemos que contrarrestar a tiempo e intervenirlas, porque con esas tendencias, si no las logramos transformar en el periodo adecuado, pues fácil que se consolida una personalidad desorganizada como la que yo te acabo de describir. ¿Cómo entonces identificamos que estamos delante de una persona que podría ser violenta y peligrosa? Sí, ahí la limitación que tenemos es que para descubrir eso tiene que haber en primer lugar un precedente. Los precedentes son los que te dicen a ti qué puedes esperar de una persona. Es muy difícil en esta época tú poder perfilar. Ahora bien, sí te puedo decir que hay cosas que son reales. El historial de violencia, el hecho de violento, tiene un historial de violencia. O sea, el predictor número uno de violencia es historia pasada de violencia. Entonces, si es una persona que ha tenido situaciones de violencia, se puede predecir que tendrá otro episodio de violencia. El mayor predictor de lo que puede pasar en el futuro es lo que la persona ya ha venido haciendo. Por eso tú ves que la primera indagación que se hace es si alguien tiene antecedentes penales. Eso naturalmente no es para crearle un estigma a la gente porque tenga un antecedente penal. No, eso se basa en la ciencia. Porque el factor de riesgo principal es que una persona ya haya incurrido en estos tipos de acciones. ¿Puede una persona debutar siendo violenta? Porque hay muchas personas que dicen, ay, pero él no era así, él era muy bueno. Lo que pasa es que lo que conocemos como debutar es lo que vemos, pero lo que hay dentro no lo vemos. Y las personas violentas no son necesariamente personas desorganizadas mentalmente, son personas que tienen un plan y tienen también una necesidad de posicionarse socialmente. Por eso tú ves que hay diferentes tipos de criminales. Cualquier ser humano es capaz de cometer las acciones más brutales del mundo. Cualquier ser humano simple. Y cuando tú oyes decir ahora, nosotros, ese señor no hacía nada, ese señor era tranquilo, mentira, es que no lo conocen. Ya la gente no se conoce en un apartamento. ¿Quién sabe lo que hacía? Antes no, antes sabía. No, fulanito ese siempre peleaba con la mujer, ahora nadie se entera. Entonces justamente es una sociedad individual completamente. Hay criminales que están integrados socialmente y esos son los más difíciles de tú detectar. Esos son los que se involucran en los sistemas educativos, que se hacen líderes de las parroquias y tienen lo que nosotros llamamos una conducta reprimida. Y qué bueno que hay estos mecanismos para que esa conducta se reprima lo más que se pueda y no se llegue a expresar, pero hay algunos que no lo van a tolerar. Va a llegar el momento que su motivación o propensión hacia el crimen es más fuerte que la herramienta de control externo que la sociedad provee. Tenemos el caso Llenas, es, vamos a decir, uno de los casos más ejemplares dentro del sistema de justicia, porque ha sido como de los pocos que les han tocado cumplir la pena completa por el sistema de justicia, impuesta por el sistema de justicia. Pero tenemos también otros casos. Estas personas que han cometido estos casos tan horrendos,
pueden insertarse en la sociedad, estarían preparados psicológicamente para insertarse a la sociedad. Bueno, hay una complejidad aquí y no sabemos si el problema ya es de la persona per se o de la misma sociedad. Mira, hay un Estado de Derecho, es lo primero. Y como parte del Estado de Derecho, la sociedad tiene que dar esa oportunidad, sobre todo si la persona cumple con los requisitos, con las penas. Tengo entendido que en las mismas cárceles ellos se capacitaron, estudiaron, se hicieron profesionales. O sea, la sociedad hizo lo que tiene que hacer. Pero ese es un punto totalmente filosófico y moral. Cada quien tiene su nivel de moralidad. Yo soy de los que creo que la personalidad antisocial, la personalidad delincuencial no cambia. Siempre quedará la duda, siempre quedará un asterisco, siempre son personas que van a tener que dar la milla extra para poder convencer a los demás de que su cambio es verdadero, de que su cambio es real. Ontológica, antropológica, psicológicamente, biológicamente, neurológicamente, es posible el cambio. O sea, no podemos negar esas posibilidades, pero sin duda alguna habrá un asterisco. Muy difícil cambiar la personalidad de los individuos. Es una visión nihilista, es una visión un poco radical dentro de la psiquiatría, pero esa es mi experiencia. No creo que los individuos con ese tipo de crímenes cambien, a menos que hayan patologías mentales ya muy profundas que existen, que puedan llevar a los individuos a eso. Pero el hombre no cambia, el delincuente es muy difícil que cambie. No sé si se murió o no se murió. Y es que desmontar los símbolos sociales de la violencia será el punto de inicio para ayudar a encaminar al país por las vías de la sana convivencia. En ninguna sociedad del mundo la propensión hacia el delito o hacia la criminalidad es un asunto masivo. Estamos hablando de cerca de un 5 a un 10% de la población general. Y esa población que tiene esa propensión es la que puede cambiar el curso en cuanto a la paz, en cuanto al equilibrio. Las sociedades tienen que proveer constantemente espacios y escenarios para que la gente pueda canalizar sus motivaciones internas de manera saludable. Pero igual, si tenemos una persona que tiene un perfil criminal y no ha sido intervenido, es como cuando tienes una bomba cargada de explosivos. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! El inicio de una buena acción en contra de la violencia inicia desde la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación y el Estado, según indican los especialistas. Si tienen comportamientos y pensamientos violentos, existe una línea de ayuda del Estado, llamando gratis al 809-200-1400 para apoyo psicológico. Cuando regresemos, más del contenido de Enigmas. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigación@gmail.com. Enigmas con Indira Navarro. Descubriendo la verdad.